Muy buenos días, amigos y amigas de Interfaz, todos los que nos siguen por la señal de televisión educativa, por las redes sociales Facebook Live, por la Agencia Informativa de Educación de México, también por Twitter. Es un gusto saludarlos esta mañana de jueves, mañana nublosa, nublada. Ayer llovió mucho en la Ciudad de México y en varios estados de nuestra república, así que tomen sus precauciones. Es un gusto saludarlos y por supuesto que nos acompañen una mañana más sobre temas que involucran al sector educativo. Saludo con mucho gusto a mi queridísima Ana Cristina Olvera. Ana Cris, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Omar. Como siempre es un placer saludarte, pero sobre todo saludar, como bien lo dijiste, a toda la audiencia que nos acompaña desde las diferentes plataformas de la Agencia Informativa de Educación de México. Hoy temas muy interesantes como los 40 años de la Dirección General de Educación Indígena y mucho más, así que acompáñenos. Esto es Interfaz. Hoy jueves 13 de septiembre en Interfaz, la Dirección General de Educación Indígena cumple 40 años en apoyar la educación a ese sector de los mexicanos. Es el tema de nuestro reportaje del día. Nos visita esta mañana Gabriela Rodríguez, coordinadora del Programa de Apoyo a la Educación Indígena de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Nuestra compañera Ana Luisa Guerrero se enlaza a Interfaz con una entrevista exclusiva con Silvia Schmelkes, consejera del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. No te la pierdas. Es jueves de Rebotando Ideas y Mauricio Huesca, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, nos platicará sobre los resultados de la consulta ciudadana y el Foro Gobiernos Locales y Democracia Participativa. En nuestra sección México X hablaremos del MOOC Abandono Escolar en la Educación Media Superior, con el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. No le cambies, conéctate con lo mejor de la información en educación. Estás en Interfaz. Así es, 40 años de haberse generado esta Dirección General de Educación Indígena. En 1978 se creó esto en el seno de la Secretaría de Educación Pública, un esfuerzo importante para la inclusión principalmente de nuestros jóvenes indígenas, que en México existe un importante porcentaje de estos grupos indígenas que por supuesto se ha hecho un trabajo importante pero aún insuficiente. El punto clave aquí es su inclusión en todos los aspectos de la sociedad. 2 de cada 3 jóvenes que están que no estudian y que deberían estar estudiando la primaria o la secundaria, 2 de cada 3 jóvenes que deberían estar estudiando la primaria o la secundaria son indígenas. Ahí nos muestra un importante rasgo de nuestro compromiso y de lo que hace falta para que estos jóvenes tengan una vida subsecuente, inclusiva en la sociedad y que por supuesto formen parte no solo en la parte política, económica, sino social, de una perspectiva muy incluyente. Vamos a hablar sobre este tema en el inicio de este programa de Interfaz, tema importante y en el cual todos debemos estar involucrados. Acompáñenos, estamos listos. Así es, Omar, como bien lo mencionaste, en nuestro país más de 25 millones de personas se autorreconocen como indígenas y garantizar la educación de este sector es uno de los grandes retos del sistema educativo. Desde hace 4 décadas, gran parte de esta labor es responsabilidad de la Dirección General de Educación Indígena. Conozcamos parte de su trabajo y cómo celebraron estos 40 años. Hace medio siglo, la política educativa para las comunidades indígenas se centraba en la castellanización, el trabajo incansable de antropólogos y la puesta en marcha de los acuerdos internacionales que signó México sobre los derechos de los pueblos originarios modificaron la práctica para garantizar el derecho a la educación respetando la lengua, cultura y tradiciones. La creación en 1978 de la Dirección General de Educación Indígena, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, tuvo el propósito de construir e implementar propuestas pedagógicas para la reivindicación de los derechos lingüísticos y de educación de calidad para todos los mexicanos. Hoy, a 40 años de distancia, las comunidades indígenas del país cuentan con educación que se imparte con una perspectiva de inclusión, al implementarse 22 programas de la asignatura de lengua materna, contenidos y libros de texto gratuitos. Salomón Namad Sitón, académico del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social,
fue el primer director en educación indígena. Al hacer un recuento del trabajo que se ha realizado, celebra que aunque de manera gradual y paulatina, se dejen atrás las políticas colonialistas hacia los pueblos comunitarios y se promueva el respeto a su lengua y cultura. Es fundamental que ellos aprendan a leer en su lengua materna. Lo que estaba haciendo la educación antes era imponer el idioma castellano a un niñito de 4 y 5 años y que en su casa hablan en náhuatl o en mixteco o en totonaco y hacerlo que entienda lo que no entiende a base de reglazos y de la fuerza fue el error más grave, porque eso genera la devaluación de la propia personalidad del niño. En vez de estimularlo, lo oprimes. En México, casi 26 millones de personas se autorreconocen como indígenas, lo que representa el 21% de la población total. De ellos, más de 7 millones habla alguna de las 364 variantes lingüísticas, según la encuesta intercensal 2015 del INEGI. En las últimas 4 décadas, la Dirección General de Educación Indígena se ha dedicado a diseñar e implementar políticas educativas bilingües e interculturales que atiendan la diversidad lingüística de México desde una perspectiva de derechos. Mientras que en los últimos años se ha buscado consolidar la educación de calidad a través de diversas acciones, entre ellas la capacitación y profesionalización de los docentes, así lo reconoce la actual directora Rosalinda Morales Garza. Los últimos 10 han sido de consolidación en términos de formación docente. Antes de 2007, pues solo 20 o 30% de los maestros tenían su normal, su licenciatura o posgrado. Hoy estamos hablando que 75% de ellos lo tienen, hay una profesionalización. Los niños pues están frente a personas que continuamente tienen una formación, diplomados, seminarios, talleres. La transformación de la política pública se ha materializado en diversos aspectos. Por ejemplo, hace 10 años solo había 240 títulos de libros para la educación indígena y en la actualidad se cuenta con más de 700 títulos bilingües, plurilingües o monolingües. Hoy en día hay libros de texto gratuitos para preescolar, primero y segundo grado de primaria en lenguas indígenas y ya se trabaja para que en el próximo ciclo escolar se tengan los restantes. Estaremos iniciando con la UNAM y con los equipos de la DGEI una formación en diseño curricular para los contenidos de los libros de tercero y cuarto. Y si todo pues marcha en términos de continuidad, en el primer trimestre de 2019 podríamos estar elaborando los contenidos de los libros de quinto y sexto, teniendo todo pues el paquete completo. La continuidad a estos esfuerzos permite a los estudiantes seguir sus estudios de secundaria, de educación media superior y superior. De acuerdo con Rosalinda Morales, hoy en día estudiantes indígenas mexicanos realizan sus estudios de posgrado fuera de nuestro país con excelentes resultados. Sí vemos ya estudiantes indígenas en Barcelona, en Praga, en Alemania, Praga, Checoslovaquia, en Alemania, en Londres, obteniendo becas CONACYT, becas CIESAS para hacer estudios de posgrado y regresan a sus comunidades en muchas de las ocasiones, regresan a ser docentes también y son ejemplos e íconos de lo que pueden alcanzar las niñas y los niños indígenas en nuestro país. Como parte de sus festejos por su 40 aniversario, la Dirección General de Educación Indígena realizó un encuentro internacional en el que se presentaron conferencias, talleres y paneles de discusión sobre los aprendizajes clave y los contenidos del programa de estudios de la asignatura Lengua Materna, Lengua Indígena, en los que participaron 240 profesores. Pues fundamental esta parte del sistema educativo mexicano. Sabemos que en nuestro país pues hay una gran cantidad de pueblos, hay una multiculturalidad y esto se respeta en la educación. 68 lenguas, así que hay que cuidarlas y también descubrirlas, integrarlas. Así es, una pausa y volvemos.
Y vamos a continuar hablando sobre este importante aniversario de la creación de la Dirección General de Educación Indígena en el seno de la SEP. Y esta mañana nos acompaña en el estudio Elba Rodríguez, ella es coordinadora del programa de apoyo a la educación indígena de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, quien viene precisamente a platicar de estos 40 años de educación indígena, que bueno, por supuesto es una fecha relevante, no por eso quiere decir que no se habían hecho esfuerzos anteriores, ni que se deban hacer más esfuerzos a partir de ahora, sobre todo cuando hay importantes rezagos. Hemos visto, o decía en la editorial, que 2 de 3 jóvenes mexicanos en la etapa de la primaria y la secundaria son indígenas que no asisten a clases o que deberían de asistir a clases. Es un importante dato que nos obliga a reforzar las estrategias. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, qué gusto estar con Al contrario, ustedes, Omar y Ana Cristina. Bienvenida. Qué gusto saludarlos y compartir lo que estamos haciendo como gobierno federal y como Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas. Pues mira, la comisión ya tiene el programa, este programa de apoyo a la educación, pues tiene más de 40 años. Trabajamos de la mano con la Dirección General de Educación Indígena y bueno, tenemos lo que son las casas del niño indígena. ¿Qué son estas casas? Bueno, pues son lugares en donde los niños pueden llegar para llegar a estudiar. ¿Qué significa esto? Que son niños que no tienen escuelas en sus localidades y tienen que caminar 2 o 3 horas, 8, 10 horas para poder llegar a un plantel educativo. Lo que hizo el gobierno federal fue, al lado de la escuela, poner un espacio donde se les brinda alimento y hospedaje, se les llama Casas del Niño Indígena, y ahí pues ellos llegan, pues están del domingo en la noche o lunes en la mañana hasta el viernes, y eso reduce los riesgos del niño de los trayectos. Claro. Y pueden acceder a la educación, que ese es el principal propósito o el objetivo del programa, a final de cuentas, que los niños tengan acceso, tengan el derecho a la educación como tal y tengan un acceso a poder estudiar y mejorar su calidad de vida. Claro, definitivamente. Elba, yo quisiera preguntarte, dentro de la comisión, que por supuesto desarrolla muchos programas integrales para el desarrollo de los pueblos indígenas, ¿qué lugar ocupa la educación? Es decir, ¿qué tan importante es apoyar este rubro dentro del desarrollo y del cuidado de los pueblos indígenas para ustedes como institución federal? Pues yo creo que es de los principales programas, se podría decir, porque estamos convencidos de que la educación es el medio para poder mejorar la calidad de vida y poder hacer vivos los derechos. Nuestra población, al menos en este programa, se cuenta con 4 modalidades de atención. También tenemos, este es uno, las becas también es muy importante de nivel superior. ¿Por qué? Porque los niños los traemos desde primaria, desde secundaria, bachillerato, pero quedaba ahí un rezago, poder seguir estudiando y poder concretar un nivel educativo. Entonces, en este caso, era muy importante cerrar la pinza y en esta administración se creó esta modalidad de atención, que son becas de nivel superior, y eso lo que nos permite es, desde un inicio hasta un fin, ¿sí?, poder, ya no habría como una limitante para que nadie se quedara sin estudiar. Claro. Están todas las oportunidades para hacerlo. Claro, dentro de esta radiografía, ¿cuáles son los principales obstáculos que ustedes han detectado para que precisamente cada vez más los niños indígenas se incluyan pues, en nuestro sistema escolar? Además, ahora hablando de estos nuevos mecanismos de implementación, pues se han incluido de forma estratégica a los niños. Pero ¿cuáles son esos obstáculos que ustedes han detectado? Mira, la población indígena, la principal problemática es la dispersión. Eso es una situación que se tiene. Viven ellos pues muy alejados, ¿no? La situación geográfica es otro obstáculo. Entonces, realmente para ellos es un esfuerzo muy grande el que hacen para poder terminar su primaria, para poder terminar su secundaria, su bachillerato. Mucho más un nivel de licenciatura se tiene en las universidades interculturales.
Sin embargo, para ellos su parte cultural también es muy importante y forma parte. De hecho, una de las acciones que hacemos es fortalecer esa parte cultural, porque el niño tiene que crecer con esa perspectiva y ese fortalecimiento cultural que debe de tener. No es solamente que vaya a la escuela, sino que también refuerce su lengua. Se está perdiendo esta parte y es muy importante ese reforzamiento. Si reforzamos por parte de los maestros y si reforzamos por esta otra parte donde ellos puedan tener una alimentación adecuada y la persona que le está dando la alimentación le puede hablar en lengua y puede estar teniendo más interacción con ellos, pues la lengua se va rescatando a final de cuentas. Tenemos obstáculos muy claros en los sentidos de, pues para ellos, ellos ven la vida de otra manera, a final de cuentas, ¿no? Entonces, forma parte de la educación, sí, es muy importante, sumamente importante, pero también la familia es muy importante, sus raíces son muy importantes y son de las cosas que nosotros pues tenemos que promover y tenemos que hacer acciones para que ellos no las pierdan, ¿verdad? Claro. Entonces, trabajamos en eso, trabajamos para que ellos tengan esa situación, ¿verdad? Claro. Elba, pues a mí también me gustaría resaltar los logros que han tenido en esta comisión a lo largo de más de 40 años que han estado pues implementando diferentes programas para poder darles una atención adecuada a los pueblos indígenas de nuestro país. Si te parece bien, vamos a una breve pausa y cuando regresemos platicamos un poco más de los logros importantes. Con mucho gusto. Gracias. Estamos en Interfaz, no se vayan. En 2007, la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, tras ser debatida oficialmente durante más de 20 años. Seguimos platicando con Elba Rodríguez Villarreal. Ella es coordinadora del Programa de Apoyo a la Educación Indígena de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Y antes de ir al corte, Elba, y durante el corte hemos estado platicando sobre el gran esfuerzo que se ha hecho por parte del gobierno federal y en esta comisión con este programa dedicado al apoyo a la educación indígena, que nos comentabas es uno de los más antiguos del gobierno federal. Platícanos un poco de los logros, porque siempre es bueno también saber dónde estamos parados para de ahí, pues obviamente mirar hacia el futuro y hacia adelante. Claro. Mira, uno de los logros principales que tenemos, primeramente es que un niño, una niña o un joven, un adolescente, termine su nivel educativo. Eso es nuestro principal logro. Un grado, para nosotros es un logro que una niña logre terminar tercero, cuarto, quinto, sexto, que ingrese a secundaria, primero, segundo, tercero, y luego que ingrese a bachillerato. Terminar todo el nivel educativo es el mayor de los logros, pero nosotros tenemos que estar apoyándolos en eso. Nuestros logros también es que en los modelos de atención que tenemos, otorgamos una alimentación acorde a la región, que nuestros beneficiarios puedan tener acceso a una alimentación variada, nutricionalmente y calóricamente. Entonces, nosotros preparamos alrededor de 229,000 platillos diarios, calientes, elaborados por mismas personas de la misma región y con se podría decir que con un menú equilibrado. Y esto permite que las niñas, sobre todo, que van a ser las futuras madres, vienen acarreando pues una desnutrición familiar muy fuerte, pero que se rompe. Incidimos en la alimentación de nuestros beneficiarios. Pues sí, es la base, es la clave. Así es, y entonces
ya ella corre un menor riesgo en un futuro de tener un hijo y correr los riesgos de tener un hijo no es lo mismo de una madre saludable, al final de cuentas, después de los 18 años, eso sí lo estamos promoviendo, en que puedan ellos tener una mejor calidad de vida, ¿verdad? Que ellos puedan brindar a sus hijos una mejor calidad de vida. Y entonces, otro de los logros que tenemos es que el rescate cultural. Hemos establecido promotores culturales y estamos trabajando con fundaciones al mismo tiempo para rescatar culturalmente, pero hacia ellos. ¿En qué sentido? El promotor, que es de la misma región, hace un diagnóstico. ¿Qué se está perdiendo? Se está perdiendo la gastronomía, se está perdiendo el bordado de hamacas, se está perdiendo algunos formas de hacer textiles, y entonces se convoca a la gente que sabe hacerlo y se les dan talleres a los niños, plantas medicinales, los conocimientos, las historias que se tienen. Es algo con lo que trabajamos y es parte de los logros. La comisión va a tener su aniversario este año, son 70 años de atender a la población indígena, y este fue uno de los programas que iniciaron. Fue uno de los programas en donde se dio cuenta y se trabajó en conjunto con la Dirección General de Educación Indígena, en donde se vieron que los niños llegaban, pero llegaban una vez a la semana, una vez cada 15 días, una vez al mes, porque tenían que caminar muchísimo. Entonces, podríamos decir que el principal logro que tenemos es que el niño accede a los servicios educativos que brinda el país, ¿no? Claro, entonces primero fue, eso es interesante, primero fue la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y posteriormente se creó la Dirección General de Educación de los Pueblos Indígenas. No, somos aparte. Fue a la par. Fue a la par. La Secretaría de Educación Pública, lo que pasa que como antes se ahorita, llamaba... 70 años. Sí, son 70 años porque se llamaba Instituto Nacional Indigenista. Okay. Como Instituto Nacional Indigenista dependíamos inicialmente de la Secretaría de Educación Pública, y pues a la par estaba Educación Indígena. Entonces, a partir de esto que nos has comentado, de estos aspectos importantes, logros, retos, ¿cuál es la realidad actual? Es decir, por ejemplo, ¿cuántos jóvenes indígenas han logrado terminar sus estudios, o en qué nivel se están quedando? ¿Cuántos están desertando? ¿Cuántos están logrando entrar en este sistema desde el apoyo a la educación indígena o a las casas de los niños indígenas? Pero es muy importante que concluyan sus estudios, ¿no? No solo ingresar, y para eso precisamente dadas estas características. El programa está, tenemos este año más de 16,000 beneficiarios están logrando terminar el nivel educativo, o sea, primaria, secundaria, bachillerato y nivel superior. Tenemos una población aproximada de 76,600 beneficiarios dentro de las casas y 4,000 becas de nivel superior. Esto nos hace aproximadamente 81,000 beneficiarios que pues están desde primer año de primaria hasta cualquier semestre de carrera. Es un reto muy grande. Sí. Tenemos una deserción, sí, de primaria a secundaria. Tenemos una deserción mayor de secundaria a bachillerato. Y tenemos, se podría decir que es un logro que uno de nuestros beneficiarios de bachillerato ingrese a una universidad. Es un reto muy grande que tenemos. Estamos poniendo todas las condiciones. De hecho, una de las... se podría decir que de los principales logros que vamos a tener para terminar esta administración es que estamos creando ya casas para universitarios indígenas, beneficiarios que traemos acarreando desde primer año de primaria. Van a ser 2 casas, una de ellas en Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca, y otra en Chetumal, en Quintana Roo, para atender la población maya y en este caso atender pues todos los pueblos en el sentido de Oaxaca. Para nosotros sí es un logro muy grande. ¿Por qué? Porque nuestros beneficiarios no tienen, o sea, es la población más necesitada. Atendemos a más de 12,000 localidades.
esta población que tenemos viene de más de 12,000 localidades y muchas de ellas es de una o dos viviendas. Claro. O sea, atendemos al Sin duda, niño. sí, sin duda es esfuerzos muy importantes, pero se están haciendo cosas también muy buenas, muy impactantes en estas regiones indígenas. Y bueno, mucho por hablar. Elba Rodríguez, coordinadora del programa de apoyo a la educación indígena de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, gracias por estar con nosotros esta mañana. Qué gusto. Esta es tu casa. Esperamos que sigamos compartiendo estos retos, estos alcances, porque es importante que la gente sepa. No, pues adelante, son de las acciones que hacemos para el bienestar de nuestra población. Gracias, Muchas gracias, Elba. Vamos Gracias a hacer una breve ustedes. pausa. Regresamos, esto es Interfaz. Y bueno, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación también trabaja intensamente en favor de la educación indígena. Por eso nos enlazamos con nuestra compañera Ana Luisa Guerrero, que tiene una interesante entrevista exclusiva con la consejera del INE, Silvia Schmelkes. Muy buenos días, Ana Luisa. Buenos días a ustedes en el estudio, Omar, Ana Cristina. Pues los saludo, estamos en este momento en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y como bien comentan, la educación indígena es preponderante hablar de ella. Se han hecho muchos esfuerzos a lo largo de las últimas décadas para revalorar y para tomar en cuenta la diversidad lingüística de nuestro país. Para ello nos encontramos en este momento con la doctora Silvia Schmelkes. Ella es consejera del INE y bueno, ella es la experta, vamos a hablar. Muchas gracias, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Nos gustaría que nos hiciera un panorama de en qué punto estamos parados en este momento cuando hablamos de educación indígena. Sí, bueno, quizás antes, aprovechando que estamos celebrando los 40 años de la educación indígena, de la Dirección General de Educación Indígena, bueno, en primer lugar, felicitar a la dirección por este aniversario y después decir, pues, que la creación de la dirección fue realmente un hito en materia del cumplimiento de los derechos, sobre todo los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Antes también había educación para indígenas, pero la orientación era de castellanización y pues eso obedecía a una filosofía de integración. Vamos a hacer que el indígena deje de ser indígena y se convierta en un mestizo como todos los demás y así los vamos a integrar a la sociedad y podrán participar en el desarrollo. Pero esa visión estaba totalmente equivocada porque pues cada pueblo indígena tiene su propia cultura, tiene su propia lengua, tiene una enorme riqueza y no tiene por qué perderla. Al revés, México se tiene que reconocer como un país que es rico gracias a su diversidad. Entonces, por eso pues es tan importante la creación de la dirección que desde un principio reconoce la necesidad de que los indígenas reciban una educación en su propia lengua, aprendan también el español, es decir, que sea bilingüe, y en ese entonces se hablaba de la educación bicultural, en el sentido de que se aprendiera la cultura propia y la cultura nacional. Ahora se habla de educación intercultural porque pues somos muchas las culturas que vivimos en este país y tenemos que conocerlas todas y también en el mundo, ¿no? Pero es muy importante en ese sentido. Bueno, a pesar de esos avances, pues yo creo que sí tenemos que reconocer que la educación indígena tiene dificultades. Creo que hemos avanzado muchísimo en cobertura. De hecho, ya prácticamente podemos decir que en educación primaria casi el 98% de los niños indígenas están asistiendo a ella. Y esto pues ha disminuido las brechas que antes tenían los niños indígenas respecto de los niños no indígenas en su escolaridad básica, digamos, que es la primaria. Pero todavía quienes, digamos que los indígenas desertan de la escuela, de la educación, mucho más que los no indígenas y quizás lo más preocupante es que aprenden menos, ¿no? También habría que decir que sabemos del aprendizaje gracias a pruebas estandarizadas que se aplican en español, cuando muchos de los indígenas no dominan el español. No obstante, las pruebas se aplican al último grado de primaria y si hubiera una educación bilingüe, pues uno verdaderamente bilingüe, uno esperaría que ya en sexto de primaria los niños pudieran trabajar con una prueba que está en castellano. Entonces, sí, el 80% de los niños indígenas en sexto grado de primaria no logran el nivel básico, el nivel más básico de aprendizaje, que es el nivel 2, se encuentran en el nivel 1. Esto es cierto solamente del 60% del resto de la población, ahí hay una brecha de 20 puntos, que significa muchos años, desgraciadamente, porque remontar 20 puntos de diferencia tarda muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, esa es una preocupación. También creo que otra preocupación importante es el hecho de que hay muchos niños indígenas que no están siendo atendidos por la Dirección General de Educación Indígena o sus correlativos en las entidades federativas. De hecho,
únicamente el 53% de los niños en edad de preescolar y primaria asistan a escuelas indígenas, y hay que recordar que ya en secundaria no existen escuelas indígenas propiamente tales, entonces ahí ya no se les reconoce en sus características propias culturales y lingüísticas y se les atiende en su diversidad a partir de la educación secundaria. Entonces, pues una enorme preocupación es cómo atender con pertinencia cultural y lingüística a los indígenas que están en escuelas regulares y de manera muy particular a los indígenas urbanos, por ejemplo, que ya son el 40%, ¿no? Que están yendo a escuelas comunes y corrientes regulares en donde no se les reconoce como indígenas, y en muchos casos donde estos indígenas sufren discriminación. Esos asuntos todavía los tenemos pendientes de atender. Bueno, ha habido un avance significativo. La reforma educativa contempla esta diversidad multicultural y multilingüística, y bueno, se han creado programas. ¿Qué puede decirnos al respecto? Sí se han creado programas. Creo que el nuevo modelo educativo tiene, digamos, el principal valor de reconocer la necesidad de enseñar la lengua indígena como primera lengua o como segunda lengua, porque muchos ya la perdieron y entonces es necesario recuperarla, y que esto lo lleva hasta el bachillerato, o sea, que no lo deja a nivel de solamente preescolar y primaria como existe actualmente, sino que también en secundaria y también en bachillerato existe esta preocupación por enseñar la lengua indígena. Creo que eso es un avance muy importante. El nuevo modelo educativo también asume el enfoque intercultural como el enfoque fundamental de enseñanza. Bueno, eso falta operacionalizarlo o ver cómo se operacionaliza ya en los planes y programas. La Dirección General de Educación Indígena ha avanzado en la elaboración ya de libros de texto en lengua indígena en 22 lenguas indígenas para primero y segundo grados de primaria, y lo está continuando para los grados posteriores. Yo creo que eso también es un avance muy importante, porque teníamos libros en lengua indígena pero ya muy antiguos, que datan de los años 90 y no se les habían hecho modificaciones, ¿no? Entonces, bueno, esos son, yo creo que, adelantos muy importantes. A pesar de eso, a nosotros nos ha parecido aquí en el instituto que hacen falta reformas pues mucho más profundas, y por eso emitimos las directrices para la atención educativa a niños, niñas y adolescentes indígenas, que entre otras cosas, por ejemplo, hablan de la necesidad de atender a los niños indígenas a donde sea que estén, niños, adolescentes, jóvenes, a donde sea que estén, a donde sea que se encuentren, que se haga transversal, digamos, a la Secretaría de Educación Pública este afán incluyente de las diferencias. También hemos dicho que es necesario fortalecer de manera muy importante la formación de los docentes, tanto la formación inicial de los docentes para atender a niños, niñas y adolescentes indígenas, cosa que en este momento ocurre muy poquito, apenas en 22 normales existe la licenciatura en educación indígena. Eso se tendría que extender, pues cuando menos a todos los estados que la tienen, pero pues también sabemos que hay indígenas en todo el país, no solamente en los estados que tienen pueblos originarios, pero también la formación continua, ¿no? O sea, ahí yo creo que el esfuerzo, o sea, cómo mejorar la educación indígena atendiendo a los maestros que en este momento lo están atendiendo y los que los van a atender en el futuro, mediante un proceso de mucha cercanía a las escuelas a través de los supervisores, de los asesores técnico-pedagógicos, de tutores, que estén muy cercanos a los docentes y que les permitan ir mejorando de manera continua. Perfecto. Bueno, pues parece que el trabajo se mantiene y bueno, los esfuerzos que se realizan son constantes y seguirán. De verdad que le agradecemos mucho estos minutos para la Agencia Informativa de Educación de México. Yo me despido de ustedes, Ana Cristina, Omar, les deseo que tengan muy buen día. Pues muchísimas gracias a Silvia Schmelkes por esta entrevista exclusiva y hablar de sus temas relevantes, Ana Cris. Así es muy importante también lo que se hace desde el Instituto Nacional de Evaluación para la Educación con respecto a la educación indígena. Una pausa y volvemos. Y bueno, hoy es jueves de Rebotando Ideas y está con nosotros nuestro reportero, el consejero Mauricio Huesca, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Y en esta ocasión, bueno, es que platicó, por eso hice esta entrada ocurrente, si así me lo permiten, porque bueno, además de su faceta como consultor, también es un excelente reportero, entrevistador, y pudo hablar con gente protagonista de otros países precisamente sobre esta forma de generar también
pues esta democracia participativa, en fin, otras experiencias, pero quién mejor tú que nos expliques de qué se trataron estas dos entrevistas que pudiste realizar. Claro, muy buenos días, Mauricio. Muy buen día, Omar. Buenos Como siempre, días, un placer Mauricio. estar con ustedes. Pues sí, fíjense que estas entrevistas que traje el día de hoy están dentro del marco de un evento ahorita local, pero que va también a ser una puerta de un evento internacional sobre gobiernos locales y participación democrática, que hoy se llevó en la Ciudad de México o en estos días y se llevará en la ciudad de Barcelona, que será el evento internacional en noviembre próximo, a través de la red de observadores de participación democrática, lo cual lo que busca es justamente empoderar a la toma de decisiones mediante las consultas que hay a nivel mundial, en cada uno de los países que integran tanto la región como a nivel global. Y es que es bien importante, Omar y Ana Cris, que sepa la ciudadanía la trascendencia de las consultas, el poder que tiene una consulta. Pues aquí en México, pues la tendencia del próximo gobierno va a ser a la consultitis respecto a varios temas. El tema del aeropuerto, el tema pues llevamos aquí en el caso de los segundos pisos en la Ciudad de México, Corredor Chapultepec. ¿Por qué no llevar quizá el tema de la descentralización de las secretarías de Estado? Porque finalmente son situaciones que van a impactar en la ciudadanía. Y hay dos tipos de consultas vinculantes, consultas no vinculantes, y tenemos otras consultas que no solamente generan, digamos, una legitimación de una decisión gubernamental, sino hay consultas que crean política pública, como la consulta del presupuesto participativo también. Claro. Pues y que sin están en duda, una norma legal. Claro. sin duda es un tema muy interesante, como dices, muy actual, y es muy importante saber cómo se maneja en otros países. Si te parece bien, vamos a ver estas entrevistas que realizaste. Esta mañana me encuentro con Gala Pin, quien es concejala de la alcaldía de Barcelona, España. Ella es concejala de participación y distritos. Y bueno, ella nos va a compartir un poco la experiencia que tiene en Barcelona con estos modelos de participación ciudadana. Desde luego la participación mediante la consulta, pues que no es un hallazgo que la verdad es que a mí me sorprendió mucho escucharlo y saberlo esta mañana, que no es vinculante en España, sino que tiene que pasarlo a un referendo posterior por autoridades legislativas, y lo cual pues me gustaría que nos explicara un poco de cuál es la experiencia que ha tenido en estas consultas, el nivel de participación, porque me imagino que eso debe de desalentar mucho a la ciudadanía el que no sea vinculante y que tenga que pasar a un referendo posterior, y que pues está solamente vedada algunos temas. Gala, bienvenida al estudio, y por favor, si nos puedes compartir un poco de esta experiencia. Hola, un gusto. Bueno, yo decir que el reglamento que permite hacer consultas, referéndums ciudadanos, se aprobó el año pasado, entonces de momento no hemos efectuado ninguna, pero sí que creo que la parte más importante de este reglamento en relación con las consultas, con los referéndums, es el hecho de que no son solo preguntas que propone el gobierno, sino que son preguntas que puede proponer la ciudadanía, que a través de la recogida de firmas sobre cuestiones que le preocupan, ¿no? En el caso de Barcelona, una de las propuestas que hay ciudadanas justamente sobre la gestión del agua. El agua es un bien público, es un bien común, necesario para la vida, como es evidente. Es público, pero su gestión es privada, de una empresa que se llama Akbar, ¿no? Y esto encarece también el precio del agua. Entonces hubo movimientos ciudadanos que recogieron 15.000 firmas para que hubiera en la consulta, que ahora se está batallando a nivel judicial, porque también la empresa, digamos, que lo que hizo es, en el momento en el que vio que sus privilegios y sus intereses podían estar en cuestión, lo batalló mucho a nivel judicial. Y efectivamente, como decías, las consultas, por desgracia, no son vinculantes, porque el Estado central no nos permite que sean vinculantes. Esto es una de las cosas que estamos batallando también con otras ciudades para que pueda cambiar y para que podamos ejercer la soberanía municipal. Pero aquí yo creo que el punto central es que la gente es muy consciente de qué necesidades tiene en su territorio, qué necesidades tiene en su día a día, y ha de ser la gente la que pueda votar sobre cuestiones que plantea el gobierno, pero sobre todo también que plantee preguntas que le preocupan y que hay que introducir en la agenda política. Gala, muchas gracias. Pues también otro tema que me pareció de suma importancia que han estado desarrollando en Barcelona es el tema de las consultas ciudadanas, pero a través de un sistema híbrido en el cual está la plataforma digital para pues, las personas que se encuentran asociadas a estos nuevos mecanismos de participación mediante el uso de nuevas tecnologías, pero también persiste también la consulta en medios tradicionales. ¿Cuál es la experiencia que pretenden tener ustedes, o cuál es el proyecto, el pronóstico que pretenden tener con esta implementación? Bueno, nosotros partimos de la base de que
por suerte tenemos ciudades muy diversas y muy plurales, donde cada uno tiene prácticas también diversas y plurales, y donde además yo creo que no podemos negar que no todo el mundo tiene acceso o está familiarizado con Internet. Entonces lo que prevé la consulta es que tú puedas votar digitalmente con una identificación y un control estricto para que no haya duplicidad, ¿no? Durante una semana, pero que haya 2 días donde la votación es presencial. Así, por ejemplo, pues gente más mayor o gente con menos recursos, ¿no? Que todo el mundo tenga canales posibles para poder ejercer su opinión. Y aquí lo que se intenta es, por un lado, interpelar a la mayor parte de la ciudadanía posible, y por el otro fomentar también esta participación, y que participar sea fácil, que al final también es la obligación que tenemos los gobiernos, hacer que participar sea fácil. Pero sin duda alguna, pues bueno, el tema de la participación política debe ser un instrumento, pues sin ningún obstáculo material ni desde luego de otro índole que pudiera provocar la abstinencia de la ciudadanía. Y bueno, pues Barcelona lo está haciendo muy bien, haciendo un modelo híbrido en el cual pueden participar convivir ambas modelos, incluso generacionales, de personas que están asociadas a uno u otro modelo. Y bueno, pues es un modelo que quizá podríamos transitar en México también en lo futuro, con los candados de seguridad que ya nos mencionaba Gala. Bueno, amigos de Interfaz, seguimos esperando la siguiente entrevista. Muchas gracias. Pues interesante esta entrevista. Mauricio, ¿cuáles son tus conclusiones sobre esta interesante charla? La verdad es que debemos de aprender también y valorar un poco nuestros instrumentos de consulta que tenemos a nivel nacional y a nivel de 17 entidades federativas en este país, que existen estos mecanismos de consulta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Barcelona no es vinculante. Tiene que pasar por una ratificación. Tiene su lógica porque España, pues, ¿qué es tiene vinculante? tradición. Para que quede claro. La consulta, el resultado, por ejemplo, Barcelona supieron bien que ahorita tuvieron la separación o no del gobierno nacional, la votaron a favor, pero no fue vinculante. Pero así como esta, cualquier decisión que tome la ciudadanía en Barcelona y que se haga, aunque sea con toda la legitimidad que pueda tener el 80 o 90% del padrón, no va a ser vinculante, sino lo ratifica el gobierno nacional. Perfecto. Muy bien, Mauricio, pues vamos a hacer una breve pausa y regresando nos tienes otra interesante entrevista de la cual platicaremos. No se vayan, estamos en Interfaz. Y bueno, continuamos con Mauricio Huesca, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Como se dieron cuenta, seguimos apasionados con estos diálogos de la democracia participativa en modelos o países que utilizan estos modelos como Colombia, y precisamente es parte de la entrevista que nos vas a presentar ahora, Mauricio. Sin duda alguna, la entrevista que viene ahorita es justamente la experiencia de Medellín en Colombia, el cual, pues bueno, Medellín, como ustedes saben, en los 90 fue una ciudad la compleja, más peligrosa, sí, a nivel mundial, con a nivel de atentados, a nivel de las FARC, del narcotráfico, toda la situación que se circunscribía alrededor de ello. Y bueno, lo que lograron es, a través del presupuesto participativo, ir recuperando espacios públicos, ir recuperando la confianza ciudadana y construyendo a través de la deliberación ciudadana proyectos para participación ciudadana, que es lo que nos explica ahora el secretario de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Medellín. Perfecto. Que es un modelo muy diferente al nuestro. Es muy distinto, sí. Vamos a verlo. Pues ahora nos encontramos con Andrés Bedoya, quien es pues forma parte del Cabildo o Ayuntamiento de Medellín. Él es uno de los secretarios de Participación Ciudadana en dicho Cabildo y bueno, viene a México para compartirnos sus experiencias en el marco del foro Gobiernos Locales y Participación Ciudadana respecto de los presupuestos participativos. Y es muy importante que sepan, por ejemplo, la experiencia y la comparativa que tienen ellos en una ciudad de 2.5 millones de personas. Tienen un presupuesto de cerca de 70 millones de dólares, mientras que en la Ciudad de México, con una población de cerca de 10 millones de habitantes, y si sumamos el área conurbada de 20 millones de habitantes, pues tenemos tan solo 52 millones de pesos para efectos del presupuesto participativo. Me gustaría preguntarle, por favor, a Andrés, que nos platicara un poco sobre esta dinámica muy distinta que tiene a la experiencia mexicana respecto del ejercicio de presupuesto participativo, porque ellos tienen un programa de planeación de gobierno local, el cual me gustaría mucho que nos platicara, y agradezco mucho la participación. Gracias. Bueno, muy buenas tardes, un saludo muy especial para todos los que nos están viendo en este momento. Y sí, Medellín es una ciudad que queda en Colombia, es la segunda ciudad más importante de este país, con 2,5 millones de habitantes. Y como bien lo hemos visto durante este evento, durante este foro, es entender la participación ciudadana y el ejercicio de planeación local y presupuesto participativo. ¿Cuál es la diferencia?
no es solamente repartir plata, repartir recursos, decir que vamos a hacer este parque, vamos a meter recursos para becas, porque se vuelven recursos que van teniendo una destinación casi que fija año a año y no se está pensando realmente en qué es lo que se tiene. Cada uno de los territorios de la ciudad, en este caso de Medellín, tiene un plan de desarrollo local, o sea que ahí podemos identificar cuáles son las verdaderas necesidades de estos territorios. Ejemplo, si es un territorio rural, hablamos de temas de desarrollo agropecuario, pero si es un tema donde entonces, pero no es pensado del interés particular de X o Y persona, de X o Y líder, sino que es basado en ese diagnóstico de entender los territorios, cómo se moviliza. Y por eso Medellín lleva ya 14 años en esta apuesta. Esta apuesta le está dando promover la participación y la base, participación ciudadana y el presupuesto participativo desde el momento en que se planea. Entonces tenemos la planeación participativa, la priorización de recursos de manera participativa y una inversión de aproximadamente $70 millones al año que los define la comunidad. Pues sin duda alguna interesante esta comparación de planeación, a diferencia de México, que déjame te comento, Andrés, que aquí lo que hacemos es, no se hace una planeación para presupuesto participativo propiamente de manera centralizada, sino de manera celular, es decir, cada individuo, cada ciudadano que conforma una colonia, de las 1.810 que conforman esta gran ciudad, puede presentar un proyecto, una propuesta a partir de su necesidad focalizada e individual, es decir, no tenemos este ejercicio de planeación que sin duda alguna podría ser una forma de optimizar los recursos y desde luego de generar también un consenso social respecto de grandes obras a trazarlas transversalmente a 3 años, a 6 años, para poder tener un impacto mayor y desde luego para poder generar desde luego mucho más participación y superar los límites tan bajos que tenemos ahorita de participación ciudadana dentro del presupuesto participativo. Andrés, me gustaría también que nos pudieras platicar un poco de esta nueva dinámica también de gobierno, no como le llaman, de gobierno digital o caja de cristal, en el cual justamente lo que buscan es transparentar todas las decisiones públicas, pero no solamente las decisiones, sino también someter a deliberación pública todas las posibles tomas de decisiones del gobierno. Existen muchos mecanismos de participación o mecanismos de control. Una de las grandes apuestas, no solamente de Medellín, sino del país, es todo lo que tiene que ver con el control social, las veedurías ciudadanas, garantizar actos de transparencia. Acá nosotros lo que tenemos también es, promovemos la participación de forma virtual, donde garantizamos que las personas puedan votar desde su celular, desde un computador, pero también hacerle seguimiento desde el celular, desde el computador a las obras. La gente tiene que empezar a volver a confiar en las instituciones y lo puede hacer de muchas maneras, de manera presencial, desde lo virtual, teniendo la información a la mano. Y eso nos permite, si la gente tiene la información, si todo el mundo puede ver qué estamos haciendo, la gente va a empezar a confiar, va a empezar a creer más y va a promover más la participación. Si la gente no confía en lo público y no confía en que se prometió, votó por un parque, pero han pasado 3 años y el parque no se hizo, la gente no va a volver a salir. Por eso es importante que la participación ciudadana sea un enfoque de cómo nosotros realmente entendemos. Y algo que me pareció muy curioso en México y que estuvimos discutiendo es llevar a consultas populares temas que ya están en obra, temas que ya están en proceso de construcción. Ahí nosotros, ¿qué es lo que hemos intentado hacer? Hacerlo desde la previa, desde la planeación, para entender que realmente es necesario, se debe acabar, se debe parar la construcción y no después. Esas consultas previas, el mismo nombre lo dice, deben ir relacionadas con la realidad y no después de haber hecho una obra, hacer un detrimento porque hay que desaparecer la obra. Pues muchas gracias, Andrés. Pues amigos, Andrés, que nos acompañó esta mañana, es secretario de Participación del Ayuntamiento de Medellín, y yo me despido y vuelvo los micrófonos al estudio. Muchas gracias. Pues ahí al final tuvieron un invitado muy especial, un gato ahí del claustro de Sor Juana que se filtró en la quiso toma. salir en televisión. Pues interesantes estos diálogos, Mauricio, muchas gracias. No, pues muchas gracias, Omar, Cristina, pues seguimos pendientes. Gracias por traernos estos puntos de vista distintos, diversos, de otras partes del mundo. Y pues en todo el mundo, en efecto, están buscando cómo ser efectivos en lo que es la participación ciudadana, involucrarlos en la toma de decisiones. Una tarea importante que está haciendo el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Gracias. Gracias, Omar, Cris. Gracias, Mauricio. Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Interfaz.
Es momento de nuestra sección México X para hablar precisamente de esta plataforma de cursos en línea abiertos, masivos y completamente gratuitos que coordina, por supuesto, la Secretaría de Educación Pública y esta casa, la Dirección General de Televisión Educativa, en colaboración con muchas instituciones. Y hoy, para hablar de México X, nos acompaña la maestra en educación Carmen Ibarra Salas, quien además es coordinadora de participación, más bien de impartición de programas de formación del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, el CONALEP, y nos viene a platicar de un MOOC muy importante, muy relevante, sobre todo en esta época, que se trata sobre el abandono escolar en la educación media superior, cómo identificarlo, cómo prevenirlo. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Para nosotros es muy importante platicar de este curso Abandono Escolar en la Educación Media Superior. También agradecer a la plataforma México X por parte del CONALEP, del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, y pues de parte también de nuestro director general, el licenciado Jorge Alejandro Neira. Pues agradecemos mucho la participación de México X en este curso, porque es así como nosotros podemos llegar a docentes que de otra manera no sería posible, ¿no? Estos cursos que son gratuitos y que son abiertos, pues proporcionan esa oportunidad. Entonces, principalmente van, como lo acabas de decir, destinados a los maestros y ofrecen pues asesorías, orientaciones para que logren generar en los estudiantes la no deserción. Sí, el curso está dirigido tanto para nuestros docentes, también para el personal administrativo académico, y algunos directores del plantel también ingresan, porque hay que recordar que para abatir el abandono escolar como comunidad educativa debemos de estar informados, también debemos de tener todos estos elementos y estas herramientas que nos permitan retener a nuestros alumnos, ¿sí? El docente o el participante, ya sea docente o personal administrativo, pues debe conocer las características de los adolescentes, que también sabemos que en educación media superior tenemos altos índices de deserción, pero este curso les proporciona esas herramientas y también nos permite reflexionar sobre esa función que realizamos todos los días en la escuela para poder apoyar a los alumnos. ¿Cómo es que diseñaron este curso? Es decir, ¿de qué profesionales echaron mano para poder conformarlo? ¿Cuáles fueron las necesidades específicas que identificaron? Bueno, como ustedes recordarán, desde el año pasado la Subsecretaría de Educación Media Superior tiene este interés de proporcionar a los docentes herramientas para abatir el abandono escolar. Es entonces cuando el colegio, el CONALEP, a partir de esta preocupación, pues un grupo interno de personal de la Dirección de Formación Académica, a partir de la experiencia también de nuestros propios docentes, pudimos llevar a cabo el diseño de este curso, siempre acompañados por los especialistas de la plataforma México X, donde nos proporcionaron todas estas herramientas para poder este curso que se pudiera ofrecer a través de la plataforma. Una vez que se tiene todo este apoyo por un grupo interdisciplinario, tanto del personal encargado de pedagogía, de conocimiento de las características de la educación media superior, y el apoyo de especialistas también en contenidos, en diseño instruccional, en las herramientas de la plataforma México X. Es así como se diseña el curso y se puede proporcionar a nivel nacional. Como lo comentamos, es un curso abierto y es así como no solamente convocamos a los docentes o personal administrativo del CONALEP, sino que tienen oportunidad docentes de cualquier nivel, ya sea nivel básico o medio superior, puedan ingresar al curso, y que sabemos que todas estas herramientas que también nos proporcionan a nivel institucional o a nivel política educativa, pues todas estas herramientas, aunque ya las conoce el docente, pueda reflexionar sobre cómo ponerlas en práctica para que el alumno no se vaya. Pues muy importante lo que nos comentas, Carmen. ¿Cuáles son las temáticas o los módulos y cuánto tiempo dura este curso? Este curso tiene una duración de 20 horas. Tiene dos grandes unidades. La primera unidad pues nos proporciona toda esta información, como les comentaba, del adolescente, pero también nos ayuda a identificar estas herramientas que son necesarias justo para esta edad, como la importancia de la motivación. Otra herramienta que también le comentamos al docente o fomentamos en el docente, que es la resiliencia,
que también sepa qué es, cómo promoverla. Y también otro elemento que diversos estudios sobre el abandono escolar nos han mencionado, que es muy importante el empoderamiento de los alumnos, ¿no? Sobre todo de esta edad. Entonces, esa es la primera unidad. La segunda unidad vemos todos estos programas de apoyo que nosotros le llamamos, que desde la propia Secretaría de Educación Pública que se están trabajando. Entonces, todos estos programas de apoyo, hacemos una revisión de estos programas para establecer una propuesta integradora por parte del participante para que pueda de esta manera también proponer estas alternativas. Hay que recordar que ante cualquier acción formativa, cuando el participante establece una propuesta, pues bueno, también se involucra con el contenido, pero también le encuentra esta relación con su contexto y es más significativo para él, ¿no? Claro, entonces, de eso va. Nos comentabas, Carmen, que ya llevan varias ediciones. ¿Cómo ha sido la recepción que han tenido por parte pues de los docentes y el público en general que ha podido acceder al curso? Bueno, afortunadamente hemos tenido muy buena respuesta. En la primera convocatoria tuvimos como 5,000 registros aproximadamente. En la segunda convocatoria, que fue en mayo de este año, también tuvimos el mismo nivel de registros. Y ahorita tenemos abierta la tercera convocatoria. Es decir, si ustedes están interesados en poder participar en el curso de abandono escolar en educación media superior, pueden ingresar a la plataforma de México X, como lo comentaba, es gratuito, está abierto al público en general, que es una de las bondades de esta plataforma. Claro. Y es autodidacta, que también es otro elemento importante, para que cada uno de los participantes pues, pueda realizarlo en el tiempo que ellos puedan. Sabemos que la mayoría de los docentes, además de realizar lo que tiene su labor docente, tienen algunos otros trabajos, entonces esto también ayuda. Y estará abierta a partir del 10 de septiembre y cerramos el 3 de octubre las inscripciones. ¿Para qué? Pues para iniciar el curso este día, el 3 de octubre, y concluir el 5 de noviembre. Entonces estamos a tiempo, pues sí, queremos ya inscribirnos. están abiertas las inscripciones, pero hay bastante tiempo. Sí, sí. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Carmen. Les deseamos mucho éxito en esta nueva edición del MOOC Abandono Escolar en la Educación Media Superior y que pronto nos vuelvan a venir a platicar de más MOOCs y, por supuesto, los resultados que han tenido. Pues muchas gracias y como lo comentaba, gracias a la plataforma México X que nos da esta oportunidad de llegar a nuestros docentes a nivel nacional. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Una breve pausa y volvemos con más en Interfaz. Jueves de salud para todos, es un gusto siempre poder platicar con especialistas, con gente que nos asesore sobre la educación en la salud. Y hoy tenemos el gusto, el honor de que se encuentre con nosotros la doctora Erendi Tinoco Ventura. Ella es médico adscrita al Centro de Atención Integral del Paciente con Diabetes del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, uno de los más importantes institutos médicos de nuestro país, para hablar sobre un tema muy importante que genera polémica, el enfoque glucocéntrico de la diabetes. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Bienvenida, doctora. Un término muy médico, muy complejo a lo mejor para todos, pero bueno, de entrada pues explicarnos esto, qué tiene que ver por supuesto con la diabetes y a qué se refiere esta perspectiva. Pues bien, muchísimas gracias por la invitación. No, al contrario. Para mí me da mucho gusto poder participar en este tipo de foros, ¿verdad? Porque yo creo que de todas las enfermedades crónicas, la educación es un pilar básico. Sí. De hecho, la educación es parte del tratamiento en la diabetes. Claro. Y quiero pensar que el paciente informado es el paciente que realmente va a intentar hacer mejor las cosas, porque realmente es el más interesado en evitar complicaciones. Desafortunadamente, cuando escuchamos el término diabetes, en automático, y no solo para las personas, para los pacientes, para la gente que vive con diabetes, sino además para nuestros médicos de primer contacto, que son la base del tratamiento de esta enfermedad, pensamos en diabetes y pensamos en glucosa, en azúcar únicamente, y no es así. ¿Sí? De ahí el término glucocéntrico, que nos centramos únicamente en tratar la glucosa.
incluso a nivel internacional en algún punto ha sido una misión muy importante el llegar a llevar la glucosa a los niveles más normales posibles, lo cual efectivamente es una prioridad más en los pacientes de reciente diagnóstico. Pero algo en lo que no pensamos, ¿sí?, es que más del 60%, se ha reportado hasta un 70% de los pacientes con diabetes fallecen de infartos al corazón y de infartos cerebrales. De ahí la importancia de que la gente sepa que el tratamiento de la diabetes debe ser integral. ¿A qué me refiero con integral? Sabemos que esta enfermedad lo que implica pues es un desequilibrio en la homeostasis de la glucosa, vaya, en los niveles de este, digamos, combustible importante para nuestro organismo. Pero el tener estas alteraciones va muy de la mano con que se presenta otro tipo de situaciones en nuestro organismo. Sí, el 70% o más de los pacientes que tienen diabetes tienen presión arterial elevada, ¿sí? También presentan hasta un 60% más colesterol elevado, triglicéridos que van asociados también a la glucosa. Obviamente, tristemente en nuestro país tenemos los índices más altos de obesidad, lo cual también genera una situación inflamatoria, o sea, digamos que hay una inflamación crónica en nuestro organismo de manera permanente, ¿sí? Entonces, todo este tipo de situaciones hace que las enfermedades cardiovasculares me refiero, tratando de limitar estos términos técnicos, infartos al corazón, infartos cerebrales y además que se nos cierren, por así llamarlo, o se enfermen la circulación que lleva la sangre arterial a nuestros pies, por ejemplo, ¿no? Entonces se vuelve también un factor de riesgo para el pie diabético el hecho de que el colesterol y la presión arterial mal controlados eventualmente cierre esta circulación y genere problemas también para cicatrización y el famoso pie diabético. Entonces, lo que se ha visto es que, por ejemplo, ya hay muchísimas evidencia en estos estudios multicéntricos muy grandes con miles de pacientes, en los que ya es cada vez más claro, digamos, la reducción de estos eventos si nosotros reducimos simplemente, por ejemplo, el hecho de que el famoso colesterol malo, ¿no? Tenemos el colesterol bueno y el colesterol malo. El famoso colesterol malo, que es el LDL, ¿sí? Con una reducción de 40 miligramos por decilitro, independientemente del basal, por así llamarlo, se ha visto una reducción de más del 30% en este tipo de eventos, por ejemplo, ¿no?, tan importantes. O simplemente en el hecho de que se reduzcan o se mantengan los niveles de presión arterial abajo de 130/80, ya estamos hablando que se reduce la morbimortalidad de los pacientes con diabetes en una manera muy importante, ¿sí?, hasta más del 20%. Simplemente nosotros, por ejemplo, en el protocolo que llevamos, estamos captando pacientes con un diagnóstico de menos de 5 años de diabetes. Diagnóstico. El tema es cuánto llevan con el problema. Ahí está la clave. ¿Cuáles son los 3 principales, 4 o 5 principales puntos para que digas, debo de ir al doctor porque probablemente tengo diabetes? Ok, por ejemplo, de entrada, simplemente... Y prever precisamente, no llegar ya con la diabetes. Exactamente. Obviamente un factor de riesgo es el antecedente. Pero además, simplemente por ser mexicanos, por ser latinoamericanos, ya tenemos más riesgo de estos problemas metabólicos. El hecho de que tengamos un tema de peso, tengamos sobrepeso, ya implica un riesgo, aunque no hayan antecedentes. Desafortunadamente, las bebidas azucaradas y todo esto también implica un riesgo. Entonces, simplemente el hecho de yo ya tener un tema con el peso, ya es suficiente motivo para que yo me atienda y revise que todos mis niveles estén digamos, en límites normales, ¿sí? Porque para cuando nosotros cuando ya vemos pacientes con el diagnóstico, muchas veces ya tienen con este problema muchos más años y ya incluso hay pacientes que en un porcentaje muy importante ya llegan con hipertensión que desconocían tener, problema de colesterol e incluso ya con un infarto que ni siquiera percibieron. ¿Sí? O ya incluso hasta un 10-20% de los pacientes ya tienen un daño en el ojo, ya tienen un daño en el riñón. ¿Cuáles son los síntomas de la hipertensión? Es únicamente el aceleramiento, pero ¿cómo lo identificas? Qué bueno que trata ese tema. Volvemos al tema de que simplemente si hay sobrepeso yo me debo de tratar. Exacto. ¿Por qué? Porque tenemos esta idea de que, hay hipertensión, me duele la cabeza, el zumbidito, veo lucecitas y desafortunadamente hasta en el 80% de las personas que tienen presión arterial en rangos de decir casi un infarto, no van a tener síntomas. Entonces no nos podemos basar en síntomas.
Lo mismo ocurre con el colesterol, lo mismo ocurre con los triglicéridos, lo mismo ocurre con la glucosa, ¿sí? Lo mismo ocurre cuando empieza a haber daño renal. Entonces, no nos podemos basar en síntomas, ¿sí? Jamás van a escuchar por parte de un endocrinólogo, por ejemplo, ¿no? Comentarle al paciente, oiga, mire, si tiene tal molestia, entonces desafortunadamente hay ciertas situaciones y datos de alarma que sí debe conocer el paciente, por supuesto, pero aquí la situación es que debe haber un seguimiento mínimo de cada 3 meses y checar todo y cada uno de los valores, precisamente como yo les digo a los pacientes. ¿Se siente usted bien? Excelente. Vamos a corroborar con sus estudios de sangre y medición de presión arterial y peso que realmente esté bien. ¿Cada 3 meses? Cada 3 meses, exactamente. Bueno, no necesariamente obesidad, simplemente si hay sobrepeso y ya tenemos algún otro factor de riesgo familiar, antecedente de hipertensión, antecedente de enfermedad cardiovascular temprana, es decir, familiares que hayan tenido un infarto cerebral o en el corazón antes de los 55 en hombres o antes de los 65 en mujeres. El uso de aspirina simplemente, ¿no? Es algo que no tomamos en consideración. Bueno, pues qué interesante tema, doctora. Muchísimas gracias. Ereni Tinoco Ventura, gracias a usted y por supuesto al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán por siempre proporcionarnos estas orientaciones tan importantes. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias. Vamos a una breve pausa, regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Interfaz. Le comentamos que de acuerdo con la UNESCO, al año se publican 2 millones de libros en todo el mundo. ¿Son suficientes? ¿Tocan temas interesantes? Ese fue justamente el tema que un grupo de especialistas debatió durante el iFestival en la ciudad de Querétaro. El talento editorial es un proyecto del iFestival en el que editores, libreros y otros agentes del mundo del libro a nivel internacional comparten experiencias y analizan los retos a los que se enfrenta el sector, principalmente en el mundo hispanohablante. En la Galería Libertad de la ciudad de Querétaro se dieron cita a José Luis Martínez, director de El Laberinto, suplemento cultural de Milenio, Antón Castro, director del suplemento Artes y Letras del periódico Heraldo de Aragón, Ariana González, jefa de Relaciones Públicas y Prensa en Editorial Almadía, y Yuisa Matarrodona, coordinadora de la editorial Anagrama en México, para abordar temas como quiénes trabajan en una editorial, en qué consiste el trabajo de un crítico editorial y cómo cada editorial decide qué publicar. José Luis Martínez comenta que a pesar de que en Laberinto llegan de 10 a 15 libros a la semana, tratan de ser muy críticos en los que ellos consideran deben tener una mayor difusión entre la gente. Son demasiados libros que llegan cada semana a las redacciones de los periódicos, que llegan a los suplementos culturales y es imposible darles el espacio necesario a cada uno y muchas veces con bastante pena tenemos que dejar algunos afuera. Editorial Almadía nació en Oaxaca en 2005. Cuenta con 18 trabajadores y en general publican cuento, novela, crónica, ensayo, poesía y dibujo. Publicamos muy pocos títulos al año, son entre 20 y 25, entre eso fluctúa. Y bueno, siempre procuramos que en esa selección siempre estén los títulos representando cada una de nuestras colecciones. Habrá colecciones que se publiquen más, como la de narrativa, porque la narrativa se vende más, ¿no? Y además, pues porque no solo eso, sino amerita publicarse ese tipo de libros por la calidad. Antón Castro comenta que ellos publican una pintura, una ilustración, un dibujo o una fotografía de un artista aragonés o vinculado con Aragón en cada portada del suplemento que dirige. Dentro de la literatura nacional e internacional, pero de repente la literatura escrita por autores aragoneses tiene mucho impacto y ha generado también un grupo de lectores. Y por supuesto, una cosa muy importante, evidentemente, es lo importante que ha sido, valga la redundancia, las librerías. En Aragón tenemos librerías independientes espectaculares y una de ellas, evidentemente, no se trata de decir lo que no es Cálamo, que no solo es una librería, digamos, de proyección nacional, sino que es una librería
que ha conseguido proyectarse hacia Latinoamérica. La revista Nexos el año pasado publicó que en el mundo se publica un libro cada 15 segundos y la UNESCO da la cifra de 2 millones de libros al año. Lluïsa Matarrodona siente que hay más interés en las editoriales españolas independientes por publicar a autores latinoamericanos que al revés. Anagrama se podría decir que está ahora, bueno, la compró Feltrinelli hace un tiempo, entonces se podría considerar multinacional, pero no lo es, funciona, opera tal cual una independiente grande. Se publican entre 80 a 100 libros al año, que es mucho, y creo que en el catálogo habrá como unos 3.500, 3.600 títulos y sumando, entonces sí es grande, pero no estamos hablando de los tirajes ni de los tamaños de una multinacional. Los ponentes coinciden en que no se puede frenar la creación desmedida de libros, pero es necesario tratar de seleccionar lo que puede ser de utilidad para los lectores en una vida media e impulsar su publicación. Bueno, pues ahí está este interesantísimo mundo de las librerías, Ana Cristina. México, por fortuna, tiene pues bastantes, al menos en las ciudades, ¿no?, principales. La Ciudad de México, no se diga, hay librerías pues en muchas zonas, esquinas. El Fondo de Cultura Económica, de hecho, en los últimos años duplicó prácticamente su presencia de librerías. Así es, y bueno, es muy interesante que se discuta cuál es la pertinencia de las publicaciones que se hacen todo el tiempo y por supuesto que se abran más espacios. Están surgiendo también nuevas editoriales que le dan voz a temas muy específicos como el feminismo, como por ejemplo las lenguas indígenas, etcétera. Así que es riquísimo este mundo y ojalá se siga ampliando. Así es, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana de jueves. Pasen un excelente día. Nosotros tenemos otra cita mañana para cerrar semana, mañana viernes, fin de semana patrio, muy patrio para los mexicanos, así que bueno, pues disfruten este día. Así es, también agradecemos mucho a Griselda Yebra, que como siempre nos ayuda a comunicarnos con ustedes a través de la lengua de señas mexicana, y como lo dijo Mar, los esperamos mañana para cerrar la semana en Interfaz. Síganos en nuestras redes sociales, AIEDMX, Agencia Informativa de Educación de México. Hasta luego.